Hola aviadores, bienvenidos al canal. Muchos de vosotros me habéis hecho la misma pregunta en el último vídeo. ¿Cómo se hace uno piloto de incendios? Pues espero que en este vídeo consiga resolveros todas las dudas, siendo lo más claro posible. Y toda la información que os voy a dar está basada en mi propia experiencia. El vídeo tiene 4 partes: mi historia personal, pros y contras, día a día de un piloto forestal, requisitos legales y características deseables. Así creo que puedo cubrir todos los aspectos y todas las dudas que me habéis hecho referido a este tema. Si hay alguna duda o pregunta que tengáis después de haber visto el vídeo, o hay alguna información que queráis compartir conmigo y con el resto de la comunidad, dejármela en los comentarios e intentaré responderosla lo antes posible. Y ya que estáis, suscribiros al canal y dejadme un buen me gusta. Voy a hablaros de lo que yo sé y de lo que hace falta para ser piloto en España. En otros países desconozco cuál será la normativa al respecto. Para los que no me conozcáis, me llamo Federico Martínez, tengo 38 años, soy de España y me dedico a la aviación forestal desde el año 2005. Comencé a sacarme la licencia de piloto comercial el 3 de septiembre del 2001, unos días antes del fatídico 11 de septiembre. Además de la tragedia humana, la aviación sufrió un muy duro golpe. Muchos pilotos se fueron al paro, compañías aéreas cerraron y la aviación cambió para siempre. Y lamentablemente, para muchos pilotos noveles, continuar volando fue muy difícil. En noviembre de 2004 ya tenía mi licencia en mano, y justo al año siguiente, y gracias a la ayuda de mi padre que trabaja en la misma empresa que yo, mi actual jefe me dio una oportunidad. En aquellos años era necesario tener la habilitación de piloto agroforestal, pero hoy en día esa formación la dan las propias empresas. Así que, en el verano de 2005 comencé a trabajar para Martínez Ridao. Durante los veranos del 2005 al 2010, trabajé haciendo vigilancia y coordinación de incendios forestales, vigilancia y limpieza costera. También trabajé en Senegal a través de mi empresa para Fontes en control de fronteras. Y también hice liberación de insecto estéril o mosca. Y algún otro trabajo de filmación aérea. Los aviones que volé fueron la Cessna Skymaster 337 o Push-Pull, la Vulcaner P-68 Observer 2 y la Cessna 206. En el verano del 2011 comencé a trabajar en extinción forestal con el PZL M18B Dromadair. Un fantástico avión con motor radial de 9 pistones y 1000 caballos de los que ya no se ven. Y finalmente en el 2013 comencé a volar el Air Tractor 802 en su versión terrestre y ahí comencé a compaginar las campañas de verano de España y de Chile. Y el Firebus comencé a volarlo en Cataluña en el año 2018. Y actualmente alterno entre el terrestre y el anfibio entre España, Chile y Portugal. Como podéis ver, tuve una progresión escalonada. Personalmente pienso que antes de volar el Air Tractor, antes de haber visto un pino quemándose nunca antes, es muy interesante haber hecho alguna campaña en coordinación de incendios forestales, para empezar a entender de qué va esto antes de verte en mitad del fregado. Pues aunque la empresa se esfuerza muchísimo en dar la formación que cubra todo lo necesario, hasta que no te ves en un incendio, nada te puede preparar mentalmente para el asalto emocional que vas a vivir. Y como todo en la vida, toda actividad o trabajo tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Por un lado, lo bueno. El trabajo en sí es apasionante, es un vuelo de los de verdad, completamente manual, donde tienes el control del avión en todo momento. A diferencia del vuelo en línea aérea, donde se utiliza el piloto automático por procedimiento, aquí, no tenemos. Así que vas a disfrutar de volar, de sentir el avión en tus manos, de gestionar todas las fases del vuelo. Y sin duda, bajo mi punto de vista, esto lo hace muchísimo más divertido. Aquí en un día puedes llegar a hacer hasta 60 descargas de agua o quizás más, como es el caso del anfibio. Además, gracias a este trabajo vas a poder viajar y conocer muchísimos sitios. Vas a ver sitios espectaculares, vivir experiencias increíbles, conocer a muchísima gente y muchísimas culturas. Si ya estás dentro, trabajo no te va a faltar. Pues aunque la aviación sea muy cíclico, dependiendo de la demanda, incendios hay siempre y el dispositivo se mantiene pase lo que pase. De hecho, el año 2020 fue el año que más trabajé. La pandemia no nos afectó. Bueno, a excepción de lo que nos afectó a todos de medidas y restricciones sanitarias. Aunque el personal en la oficina estaban como locos obteniéndonos todos los permisos. ¿Qué haríamos sin ellos? El salario es bueno. Se puede vivir bien cuando compaginas las campañas de España con la de Chile. Llevar a este punto te va a llevar un tiempo, dependiendo de tu progresión y de la demanda de pilotos en función de las circunstancias. Pero lo mejor de todo es que a diferencia de muchas líneas aéreas donde tienes que pagarte la habilitación del avión, aquí no tienes que hacerlo,
corre a cargo de la empresa. Así que desde el primer día estás ganando dinero. Además, la vida en una base de incendios es bastante relajada. Vas a tener tiempo para ti y para tus cosas, bien sea leer, estudiar, cocinar o, como en mi caso, hacer vídeos. Pero no todo es color de rosa, también tiene su lado negativo. El principal es el riesgo y no hay forma de maquillarlo. Es un vuelo a baja altura, en un ambiente hostil, con muchísimo humo, muchísimo calor y muchísimos medios aéreos en un espacio muy pequeño. Es peligroso y lamentablemente hay compañeros que han pagado el mayor precio. Además, este trabajo no entiende de festivos, ni de Navidad, Nochevieja, cumpleaños, bodas. La realidad es que hay muchísimos eventos de este tipo que os lo vais a perder. Y hablo por experiencia propia. Este trabajo se hace en unos meses determinados y es posible que tus días libres no coincidan con esas fechas que tienes señaladas en el calendario. Igual que os he dicho que el ambiente en base es muy relajado, también puede hacerse muy pesado, porque hay veces que nos pasamos días o incluso semanas sin volar. Y son muchas horas las que se está en base, esperando y esperando y esperando. Las condiciones de trabajo no siempre son las más cómodas, sobre todo cuando te desplazan de tu base a un incendio en otra zona, donde ya no vas a tener tus comodidades tan a mano. Aunque la parte más difícil, y pienso que hablo por la mayoría de los compañeros, es pasar mucho tiempo lejos de tu casa, de tu familia, de tus amigos. A veces son meses, porque lo normal es que el trabajo no esté en el mismo sitio que tu residencia. Hay algunos compañeros que tienen esa suerte, pero no suele ser lo común. Llegados a este punto os preguntaréis, bueno, ¿y cómo es la vida en una base de incendios? Bien, primero hay que hablar de los turnos de trabajo, los cuales suelen ser 22 días de trabajo seguidos, sí, seguidos, y después 8 días libres, lo cual, teniendo en cuenta que estamos muy lejos de casa, pienso que es lo mejor, porque así podemos volver a casa y descansar y desconectar. Una vez en la base que os hayan asignado, las cuales tienen diferentes horarios de guardia, lo primero que tenéis que hacer es rellenar toda la documentación que corresponda, comprobar la meteorología, sacar los NOTAMs, hacer la revisión exterior del avión y comprobar que todo está correcto. Cuando hayas hecho esto, pues a esperar. Aquí puedes rellenar tu tiempo como tú quieras, bien sea haciendo deporte, jugando a la consola, leyendo, cocinando. Eso depende de vosotros. Pero siempre hay que estar listos para un posible despacho, y para ello tenemos una ventana de 10 minutos, desde que nos dan el aviso hasta que estamos en el aire. Si se vuela, copia las coordenadas que te den de la central de incendio. Los datos del incendio como nombre, rumbo, distancia, medios aéreos que se encuentran en la zona, frecuencia de trabajo y demás información. Prepárate y sal a volar, sin prisa, pero sin pausa. Y aquí está una de las características de esta especialidad, es que nunca sabes cuándo o dónde te van a mandar. Así que hay que desarrollar esa capacidad de activarse en instante y ponerse en modo vuelo así. Y a no ser que te conozcas al dedillo en la zona, tampoco sabes qué obstáculos te vas a encontrar, como antenas o cables, o en qué estado va a estar el incendio. Y si no hay incendio, recoge tus cosas y a descansar, bien sea en la misma base o en un piso que la empresa tenga alquilado. Si aún estás viendo este vídeo y sigues queriendo ser piloto de incendios forestales, estos son los requisitos que al menos en mi empresa te van a exigir. En primer lugar, se pide que los candidatos tengan un mínimo de 500 horas como piloto al mando, 50 horas en la actividad, 50 horas en aeronaves de similares características, licencia de piloto comercial de avión, certificado médico clase 1 en vigor y competencia lingüística en castellano. Si cumplas con las condiciones, se te hará una prueba en vuelo para ver qué tal volado vienes y una entrevista personal. Tranquilos, las personas que llevan esto son súper simpáticas. Si has pasado este proceso de selección y la compañía decide apostar por ti, pasas a la fase de formación, la cual tiene 2 etapas. La primera parte consta de una formación teórica con todas estas asignaturas y esta se hace en un curso de conversión. Y por supuesto, la formación teórica para la obtención de la habilitación del Air Tractor. Y después seguirás con la etapa de formación en vuelo del avión. Si queréis que haga un vídeo más detallado con respecto a esta etapa de formación en vuelo, hacérmelo saber en los comentarios aquí abajo. Pero lo más importante, la mayor característica que tiene que tener toda persona que quiera dedicarse a esto es un deseo vehemente, pasional e incondicional por serlo. Desde hace unos años ha cobrado un peso especial en la formación y selección de pilotos todo lo que es la parte emocional vinculada a esta actividad. Cómo gestionamos nuestras emociones y cómo mantenemos la calma en escenarios muy adversos. Pues aunque sea un vuelo muy pasional,
Tenemos que controlar esa pasión. Se buscan a personas frías, con autocontrol, con capacidad para gestionar estas emociones y que su conducta en vuelo y en especial la toma de decisiones no se vea afectada por ellas. Por ejemplo, que haya una casa que esté en peligro o aún peor, personas o animales que puedan quemarse. Preguntarle a cualquier piloto de incendios. Todos nos hemos pegado algún susto alguna vez, bien sea por algún pino que ha estado más cerca de lo que nos hubiese gustado o por un cable que no habíamos visto durante el chequeo previo de la zona. Este es un vuelo de combate aéreo, a muy baja altura y con mínimos márgenes de seguridad. Por lo tanto, mantener la calma es fundamental para todas aquellas personas que quieran dedicarse a este trabajo. Un incendio es una situación de emergencia, pero para nosotros es una operación normal, es a lo que nos dedicamos. Y esta profesión es una carrera de resistencia, no es un sprint. Lo importante es llegar a la meta, que en nuestro caso sería jubilarnos o retirarnos. Y sobre todo hacerlo con todos los huesos en el mismo sitio que cuando empezasteis. Y siendo muy concretos en la experiencia previa que se busca, idealmente se requiere que las personas hayan hecho algún tipo de trabajo aéreo, como puede ser el arrastre de carteles, la fumigación, el lanzamiento de paracaidistas o la instrucción. No significa que pilotos que vengan de otros sectores no sean aptos. Es más, tengo compañeros que han venido de línea aérea, otros han sido pilotos de combates militares, otros han sido pilotos de carga, pero sí que ayuda muchísimo en la selección de los pilotos aquellos que han hecho algún tipo de vuelo manual, con muchas tomas y despegues, y a ser posible que no hayan visto un piloto automático en su vida. Y la adaptación les puede ser un poquito más difícil o puede requerir de una instrucción un poco más larga. Por lo tanto, si queréis veros a vosotros mismos disfrutando de este tipo de vuelo, estos son los puntos que tenéis que tener en cuenta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Hasta pronto, aviadores!